Así es que, hermanos, vamos a comenzar en esta mañana dando gracias al Señor por su misericordia, por su fidelidad y rogando primeramente que la palabra sea fiel, suplicando que la palabra sea expuesta en fidelidad y en segundo, hermano, rogando a nuestro Señor que nuestros corazones estén dispuestos para atesorar esa palabra, pero no solamente para atesorarla, hermano, sino también para ponerla por obra. De nada sirve para un creyente ser oidor olvidadizo si no es hacedor de la palabra. Así es que roguemos al Señor para comenzar en este día, suplicando al Señor que nos dé entendimiento, que nos dé apertura de corazón. Oremos, hermanos. Amado Dios, cada que empiezo la oración de el día domingo, me cuesta trabajo, Señor, porque no encuentro palabras para expresar tu grandeza, tu magnificencia, Señor, pues eres hermoso. Eres grande, Señor, y digno de toda gloria y de toda alabanza. Y mayormente, Señor, cuando te encuentras en medio de nosotros, porque esa fue tu promesa. Porque siendo Dios y no siendo hombre, tú no mientes. Y hoy, Señor, sabemos que estás en medio de tu pueblo. Y es por ello, Señor, que te ruego, que te suplico, Señor, que tomes control de mis labios, de mi pensamiento y aún de mi necio corazón. Que seas tú, Señor, y solamente tú, a través de tu Espíritu, el que traiga el alimento fresco, la palabra que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Para que a final del camino, Señor, y en el trayecto en esta tierra, a través de tu palabra, Señor, nos instemos unos a otros a caminar en santidad. Pues sin santidad nadie verá al Señor. Así es que, Padre bueno, hoy te rogamos para que la palabra sea fiel y que no sea la posibilidad de añadir, mucho menos de quitar, ni de dar una interpretación diferente a la que han hecho mis hermanos a lo largo de cientos de años, sino que a través de tu palabra mis hermanos obtengan el consejo, la dirección, la enseñanza para poder caminar en esta tierra siendo agradables delante de tus ojos. Hoy te lo rogamos, Padre bueno, a través del nombre glorioso, perfecto y fiel de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Tomemos nuestros asientos, por favor, hermanos. No sé cuántas veces has tenido algo en tus manos que es sumamente delicioso, sumamente rico. Al principio lo veías con un poco de desconfianza y decías, no, es que eso creo que no me va a gustar. Sin embargo, solamente basta con dar el primer bocado para decir, ahora no me lo quiero terminar. Ahora solamente quiero ir poco a poquito. Es como cuando vas a comprar unos ricos y deliciosos tacos y son tan deliciosos que con tal de que no se terminen de un taco haces 4 y esperas el momento para que no se termine jamás. Algo muy similar me está sucediendo con el libro de Oseas. Al principio había un poco de, de renuencia en tratar de tocar un libro que durante 14 capítulos se enfoca literalmente al llamado de atención, a la expresión del juicio, a recordarnos que en el camino del Señor no podemos andar como una prostituta o una esposa infiel que hace lo que le place y se revuelca con cualquier ídolo. Sin embargo, hoy que comenzamos el capítulo número 13 y estando solamente a un solo capítulo de terminar, yo le doy gracias al Señor porque me he deleitado a través de este libro que me ha recordado y me ha traído a memoria
que un hijo de Dios no es aquel que asiste a cuatro paredes, que el pueblo de Dios no es aquel que se reúne por su remordimiento de conciencia domingo a domingo, que un cristiano no es aquel que expresa con sus labios y dice, yo soy cristiano. No, hermano. Que un integrante del reino de los cielos, que un integrante del pueblo de Dios debe de comportarse de acuerdo a la ciudadanía que expresa, y no solamente por momentos, sino de manera continua y constante, perseverando hasta el final. El día de hoy veremos cómo es que el pueblo de Israel en algún momento tuvo gloria y tuvo obediencia. Sin embargo, el ser pueblo del Señor no es serlo por momentos o de manera intermitente o cuando alguien me ve. No, creo que lo más vergonzoso y que hoy traeremos a consideración es que tus grandes y épicas batallas del pasado no sirven absolutamente de nada si hoy eres una vergüenza para el Evangelio. Que tu primer amor, porque así lo recordamos como nuestro primer amor en el Evangelio, es totalmente inservible y no funcional si el día de hoy caminas como un tibio en el Evangelio, o simplemente como un gentil que por compromiso viene el día de hoy. Hermano, de verdad, deberemos de tomar conciencia que esto no puede ser un camino intermitente, no puede ser el hoy soy creyente, hijo de Dios, mañana no, durante el culto sí, saliendo soy un camionero. No, hermano, no puede ser así. Recordemos que o eres frío o eres caliente. O eres de Dios o eres de Satanás. Pero los tibios serán expulsados. Los tibios serán expulsados. El diccionario los traduce como los mediocres, los que hacen las cosas a medias. Soy medio cristiano. No eres medio cristiano. Eres totalmente de Satanás si caminas de manera intermitente. El día de hoy, sin más preámbulos, vamos a nuestras escrituras, al libro de Oseas, capítulo número 13, versículo 1, y estaremos leyendo hasta el versículo número 8. Libro de Oseas, el primero de los profetas menores, englobado dentro de los 12 profetas menores. Libro de Oseas, capítulo número 13, y vamos a leer del versículo número 1 y vamos a culminar el día de hoy, si Dios lo permite, con el versículo número 8. Dice la palabra del Señor en esta mañana: cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos se ensorbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, seré para ellos como león. Como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido, los hijos los encontraré. Y desgarraré las fibras de su corazón. Y allí los devoraré como león. Fiera del campo los destrozará. Esta es palabra de nuestro Señor. Hermano, ¿por qué ponerle a esta predicación un pueblo contumaz? La reunión pasada nos dijo que no era muy agradable cuando una persona se subía a un púlpito o hablaba y traía conceptos raros. Bueno, hermano, lo que quiero dar a entender el día de hoy es el significado de una palabra que vas a encontrar
al menos de 7 a 10 ocasiones en el fundamento bíblico. La palabra contumaz. Y muy probablemente en este momento, si no conoces el significado de esta palabra, podrás decir que es algo sumamente raro. Y en la realidad no lo es. La palabra contumaz, en el diccionario del español mexicano, se traduce como un adjetivo sobre aquel hombre o mujer que se resiste a cambiar su comportamiento o su manera de pensar, a pesar de tener alguna buena razón, a pesar de recibir consejos, a pesar de recibir advertencias, a pesar de recibir recomendaciones. Entonces nos damos cuenta que la palabra contumaz realmente no es muy rara. Hay una alta probabilidad, incluso te puedo decir que estoy totalmente seguro, convencido, de que sentado en esas sillas acoginadas habrá más de un hombre o mujer contumaz. Un hombre o mujer que cuando vienen los problemas llora como bebé y suplica a Dios, pero no está dispuesto ni está dispuesta a cambiar ni su comportamiento ni su manera de pensar, a pesar de que domingo a domingo recibe buenas razones, consejos, advertencias o recomendaciones. Por tanto, es un hombre o una mujer contumaz. Si pudiéramos buscar sinónimos o palabras que sean similares en cuanto a su significado, la palabra contumaz tiene algunos sinónimos. Uno de ellos es obstinado. Un contumaz es alguien que es obstinado. Pero también hay una segunda palabra. Un hombre contumaz se puede traducir como un hombre o mujer terco o terca, o un hombre testarudo, o un hombre rebelde. Incluso en el diccionario encontré la palabra cabezón. Eres un cabezón, ¿no entiendes? La pregunta en esta mañana y la predicación de hoy se basará en preguntas. Alrededor de 5 preguntas importantes. La primera pregunta es: ¿cómo debemos proceder con alguien que es contumaz? Con alguien que es necio, con alguien que es obstinado, con alguien que es terco, con alguien que es rebelde, con alguien que es cabezón. Estamos hablando acerca de fundamento bíblico. Estamos hablando acerca de conceptos espirituales. ¿Cómo procedemos con alguien que insiste en pecar, aún a consideración de que se le ha llamado la atención una y otra vez? El primer consejo y la primera manera de cómo proceder con un necio, con un rebelde, con un cabezón, con un contumaz, lo tenemos en el libro de Deuteronomio capítulo 21, y fue una ordenanza por parte del Señor. En lo que llegas a tu escritura, Deuteronomio capítulo 21, versículo 18, es necesario recordar que la Biblia no solamente consta de 10 mandamientos. Hay 10 mandamientos esenciales, pero el pueblo de Israel estaba regido por 613 ordenanzas y normatividades, 613 ordenanzas para dirigir sus pasos. Una de ellas es esta: cómo actuar con alguien que es rebelde, con alguien que es necio, testarudo, cabezón. Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 nos dice, y es palabra de Dios: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, por favor, solápelo y dígale: sí, mi niño, tú eres mi niño. No dice así. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, ¿cómo tienen que obrar, pueblo de Israel? Estamos hablando del pueblo de Israel. Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo, es contumaz y es rebelde. No obedece a nuestra voz, es glotón y es borracho. Entonces, aquí viene lo interesante, entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti
y todo Israel oirá y temerá. Yo creo que en este justo momento, lo he dicho en otras ocasiones, algunos de ustedes jóvenes, desobedientes, contumaces, cabezones, algunos de ustedes adultos, rebeldes, contrarios, aquellos que son pudientes y necios, dirán en este momento, gracias a Dios que no soy israelita, ¿verdad? Ahora que todo está de moda de el Shabbat y Abba Mashiach, Abba Masaya. ¿Te gustaría ser judío? Empecemos. Creo que nos quedaríamos con pocos integrantes el día de hoy. Ciertamente con pocos integrantes. Porque no somos aceptos a percibir el consejo. Podremos decir gracias Dios porque ya no es necesario matarlos a pedradas. Gracias Dios que ese mandamiento era para los judíos, como el de no harás tonsura en tu barba, el de no raparás tu cabeza, etc. Pero ¿acaso el mandamiento ha cambiado para nosotros, los que hemos sido llamados por gracia del pueblo gentil? Absolutamente no. El mandamiento no ha cambiado, si bien no tengo la potestad de sacarte aquí afuera y apedrearte, que estaría no tan... Olvídelo. A veces dan ganas, pero ¿acaso el mandamiento cambió? La intención era sacar lo que era podrido, lo que no entendía, fuera del pueblo santo de Dios, mantener la santidad, mantener el orden, quitarnos de en medio aquello que podría traer consecuencias de contagio. Porque usualmente, cuando hay un rebelde y no se le dice nada, se va a levantar otro rebelde y dice, aquí se puede hacer eso. Sí. Y no es así. Si el mandamiento no ha cambiado, en el Nuevo Testamento, ¿dónde encontramos este mismo mandamiento con sus variantes que a final de cuentas tienen la misma intencionalidad? En un versículo muy conocido que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo número 18, versículo 15 en adelante. Libro de Mateo, capítulo número 18, versículo 15 en adelante. ¿Qué nos dice este texto bíblico? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, mucho ojo, hay otra versión, y no es que sean diferentes Biblias, que simplemente dice, si ves que tu hermano ha pecado, no tiene que ser contra ti. Y te das cuenta entonces que cuando nosotros somos cobardes y vemos que alguien peca y dice, ay, no voy a decir nada porque me vaya a meter en problemas. Hermano, esto es un mandato. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué tienes que hacer? Ve y repréndele estando tú y él solos. Tú y él solos. No tienes que platicarlo a nadie más. No tienes que llevar murmuración. Tienes que ir con él directamente. Y estando tú y él solos, no dice que lleves a alguien más, no dice que lo compartas con tu esposa, dice, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, si toma conciencia y cambia su pensamiento y cambia su comportamiento, entonces has ganado a tu hermano. Versículo 16, existe la posibilidad de que no entienda, de que sea contumaz, de que sea necio. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres conste toda palabra. Toma contigo, si no entendió, si sigue siendo contumaz, si no escucha el consejo, si no escucha la reprensión, entonces toma contigo a dos o tres para que en boca de tres o cuatro conste toda palabra. No lo dice, pero yo creo que si alguien se convence y en ese momento se arrepiente de sus faltas y comienza a caminar correctamente, ahí quedará. Pero versículo 17, si no los oyere a ellos, ¿cómo, hermano? O sea, hay personas, yo no sé si llamarle hermanos, hay personas que les llamaste la atención sobre su pecado una ocasión y no entendieron, y después llamas a dos o tres para que en boca de tres o cuatro y lo vuelven a reprender o la vuelven a reprender y no entiende. Sí, hermano, sí los hay. Y a veces son más frecuentes de lo que tú te imaginas. Este trabajo, esta chamba de pastor es bien hermosa. Te gritan en tu cara, te insultan, porque reprender el pecado es doloroso y es molesto para quien es el pecador.
Dice el versículo 17, entonces si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Exponlo. Que sepan que es un pecador y que no entiende y que se le haya llamado ya la atención una y otra vez, que es contumaz. Y si no oyere a la iglesia, entonces tenle por gentil y por publicano. En este mismo libro de Primera a los Corintios, en el libro de Mateo no lo encontramos, pero encontraremos en el libro de Primera a los Corintios, capítulo número 5, no vaya hacia allá. ¿Qué se tiene que hacer cuando alguien es contumaz y no entiende? Pablo da la enseñanza de si no entiende, expulsen al tal, entréguenlo a Satanás. Y entonces la gente, generación de cristal, hoy dice, ¿cómo puede ser posible? Este es un lugar público. No, no es un lugar público. Esta es una iglesia. Este es el cuerpo de Cristo. Y la integran los hijos de Dios. A los contumaces, de acuerdo a la palabra, después de una y otra instancia, tenemos que botarlos de aquí. Tenemos que tenerles como lo peor, como gentiles, como publicanos. ¿Qué hacía el pueblo antiguo? Exactamente lo mismo. Erradicaba el punto focal de irradiación de pecado. ¿Qué hace el Nuevo Testamento? Exactamente lo mismo. Si después de tiempo no entiendes y después de escuchar tanto consejo no entiendes, bueno, te iba a decir hermano, pero no sé cómo decirte, simpatizante, congregante, asistente. Tarde que temprano tendremos que sacarte de aquí. Porque no das evidencias de ser parte del cuerpo de Cristo. Eres contumaz. No entiendes. Acerca de estas dos citas bíblicas, entonces nos preguntaremos, ¿acaso Dios es malvado? Esto lo escucharás de continuo. Es que el Dios del Antiguo Testamento era muy malvado. No, sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo que busca la santidad, la permanencia de su pueblo. Eso es lo que hace. Si Dios no es malvado, entonces ¿qué es? Por un lado, Dios es justo. Porque Él dispone su legalidad y en el momento en que la aplica, Él es justo. Un juez, cuando medita en la ley y hace las cosas conforme a la ley, es justo. Hermano, pero si Dios fuera justo, a todos nos hubiera mandado al infierno. Bueno, es que Dios tiene atributos. Y mientras es justo, también el Señor es misericordioso. El Señor es justo para mandar a quien le plazca, porque así lo merecen al infierno. Porque la legalidad así lo dice. Aquel que pecare va a ser condenado, será muerto. Pero en su atributo de misericordia, de su tendencia de hacer lo bueno por quien no lo merece, el Señor tiene esa potestad para elegir a quien a Él le plazca conforme al beneplácito de su voluntad. Y en ese sentido tenemos no a un Dios malvado, sino tenemos a un Dios justo. Y tenemos a un Dios misericordioso. ¿Qué tan misericordioso es? Es tan misericordioso que aún al contumaz le da oportunidad de escuchar una y otra y otra y otra y otra vez el consejo, la llamada de atención, la exhortación. Yo te puedo asegurar que delante del Señor, si llegas y encuentras juicio de muerte, no podrás excusarte de que nadie te llamó la atención. No podrás excusarte de que no tuviste una prevención, de que no tuviste consejo. No, de verdad, no. Esa justificación barata no la podrás tener al final de tus días. El ser contumaz, después de haber recibido tanto consejo, solamente mana del corazón. Porque el Señor busca eliminar y quitar de su pueblo aquello que es no apto para su pueblo. Es una sencilla razón, porque el Señor también es amor y ama a su pueblo. Pero al mismo tiempo el Señor es santo, y por cuanto el Señor es santo, es totalmente perfecto y apartado de toda concupiscencia y pecado. El Señor no puede estar frente a lo mundano, frente a aquello que es desagradable y se llama pecado. No puede ser. Por tanto, el Señor es santo, su pueblo debe de ser santo, y cosa inmunda no puede habitar en él. Por cuanto el Señor es perfecto, su pueblo será perfecto. En este sentido, el ser contumaz
no solamente es un concepto. El ser contumaz se traduce en actitudes. Tú te das cuenta que alguien es contumaz porque no solamente lo trae en su pensamiento y en su corazón, sino que se expresa al exterior. ¿Acaso no te das cuenta que entre nosotros hay contumaces? De verdad, cuando tú topas a un contumaz y le llamas la atención, sí, al principio es, perdóneme, y yo sé que... Y después, vuelve el perro a comer su vómito. Como el perro vuelve a comer su vómito, así es el pecador, así es el contumaz. Regresa nuevamente a ingerir lo desagradable delante del Señor. Lo más claro a través del libro de Oseas, y vamos a ir entrando, es que el pueblo de Israel fue un pueblo contumaz. El pueblo de Israel fue un pueblo contumaz, y lo que tenemos que preguntarnos ahora, ¿de qué nos sirve saber que el pueblo de Dios en la antigüedad fue un pueblo contumaz? ¿De qué nos sirve a nosotros conocer libros como Oseas? ¿De qué nos sirve, hermano? Buscando, creo que encontré la respuesta en el Salmo número 78, versículo 1. Salmo número 78, versículo 1. Dice la palabra de nuestro Señor: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, dice el Señor. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, es decir, no las ocultaremos, contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Para qué? ¿Para qué mandó que notificasen esas leyes a sus hijos? Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sí mismo a sus hijos. Importante, versículos 7 y 8. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces, ¿para qué nos sirve Oseas? Para que veas qué es lo que sucedió con un pueblo que insistió en permanecer en su rebeldía y cuáles fueron las consecuencias. Hay un método que se llama el método científico, y el método científico, para ser científico, tiene que ser igualmente equiparable con la repetitividad de cada uno de los actos. Vuelvo a repetir. Hay un método llamado el método científico, el cual para ser valorado tiene que ser repetitible y los resultados tienen que ser exactamente los mismos. Si yo multiplico 2 por 2, siempre van a ser 4. Método científico. Y así con cada una de las variantes de la ciencia. ¿Qué crees? Que la tendencia del hombre y su conducta es científica. No pienses que cuando siembras cacahuates vas a obtener mandarinas. Ellos sembraron cacahuates y obtuvieron cacahuates. Ellos sembraron iniquidad y desobediencia y obtuvieron juicio. ¿Qué es lo que va a pasar con un contumaz de nuestros días? Exactamente lo mismo que pasó con el pueblo de Israel, que fue contumaz y obtuvo juicio. La fórmula es exactamente lo mismo. Entonces, ¿de qué me sirve conocer el libro de Oseas? Bien sencillo, hermano. No cometas los mismos errores. No cometas las mismas tonterías. No cometas las mismas desobediencias. No seas contumaz. El libro de Oseas, según los historiadores, se comenzó a escribir alrededor del año 755 a.C.
Y probablemente estuvo finalizando por ahí del 722 antes de Cristo, teniendo en cuenta que ahora la cuenta es regresiva. 722, 755, hacia atrás. Un promedio de 33 años. ¡Cuánta misericordia de Dios! ¡Cuánta misericordia de Dios! Durante 33 años consecutivos, día a día, semana tras semana, el Señor les mandó un hombre cuyo trabajo fue advertirles de las consecuencias que tendrían por su desobediencia. 33 años. Si tu hijo te desobedece y eres un buen padre, a la primera se la cantas y se la aplicas. Si eres un bufón, pues nunca se la aplicas, pero un buen padre cumple lo que dice. El Señor tuvo tanta misericordia, tanta misericordia, tanta misericordia, que fueron 33 años promedio solamente con Oseas. Pero si tenemos en consideración desde el tiempo de Moisés, estamos hablando de alrededor de 1500 años de advertencias. 1500 años de advertencias y no entendieron. Lo bueno es que no somos el pueblo de Israel y somos ahora el pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio. Bueno, la noche del 15 de abril del 2023 a las 11:53 de la noche se estaba terminando de preparar la primera predicación del libro de Oseas. El 15 de abril a las 11:53 de la noche se estaba terminando de preparar la primera exposición de Oseas en esta iglesia, en el capítulo 1, versículo 1 al 11, la cual titulamos en su momento Oseas, una esposa infiel. Esto se traduce en 6 meses, hermano. 6 benditos meses en los cuales, sí, ha habido mucha exhortación y qué duro. Ha sido muy, muy intenso. 24 mensajes promedio de juicio, de advertencia, de exhortación, 36 horas intensivas, 36 horas intensivas de advertencia, advertencia, advertencia. Corrige tu camino, te doy consejo. Hay la probabilidad que después de esto nada haya sucedido. Hay la probabilidad que después de todas estas horas de advertencia, al igual que el pueblo de Israel, a ti te haya entrado por aquí y haya salido por acá y tu vida sea idéntica a lo que era hace 6 meses cuando comenzamos el primer capítulo de Oseas. Sí. Hay una alta probabilidad, hermano, hay una alta probabilidad de que entre nosotros tengamos hombres y mujeres contumaces, hombres y mujeres que se resisten a cambiar su comportamiento, su manera de pensar pecaminosa, a pesar de buenas razones, a pesar de consejo, a pesar de alguna advertencia, a pesar de la recomendación, simplemente porque son tibios, porque son contumaces. Es por eso que hoy comenzamos el penúltimo capítulo de este libro llamado Oseas, que es la ternura y la paciencia de Dios para con tu vida. ¿Cuántas horas o cuántos días más vas a necesitar para dejar de ser contumaz? No lo sé. Es más, no lo sé si en verdad dejarás de ser contumaz. O realmente tendrás juicio como lo tuvo el pueblo rebelde de Israel. Pero en esta mañana el Señor, a partir del versículo 1, recuerda que no siempre fue así. Que en algún momento de la historia, ese pueblo fue obediente. Ese pueblo recibió la misericordia y la bondad de un hijo que se sujeta y que por tanto, dice el versículo 1, cuando Efraín hablaba había temor. O hubo temor. Era un pueblo que tenía presencia, era un pueblo que había salido de la nada. La nación más pequeña e insignificante y ahora una de las naciones en ese momento gloriosas delante de las naciones del mundo. Cuando Efraín hablaba hubo temor, fue exaltado Israel. La gramática nos pone ahí un punto y una coma. 2 ideas
que están enlazadas. Dice, cuando Efraín hablaba hubo temor, fue exaltado en Israel, punto y coma, más pecó en Baal. ¿Y qué pasó? Y murió. Las escrituras parecen insinuar que en un tiempo la palabra de Efraín imponía respeto, realmente era percibida por las naciones de alrededor. Parece que esta nación había sido importante en algún momento de su historia y de su gloria, pero para la época de Oseas las cosas no eran así. El pueblo se había rebelado ya contra Dios y había perdido su autoridad delante de las naciones. Para la etapa de Oseas, ese pueblo, el pueblo de Dios, era una burla para los gentiles. Pues se habían pervertido. Y aquel Dios que los había sacado de Egipto ahora era irreconocible. Ahora tenían a un becerro de oro y de plata puesto en su lugar. Este pecado de idolatría proviene de la desobediencia, hermano, de un concepto que pareciera tan insignificante. Oye, ve a arreglar tu cuarto. Sí. Y mañana otra vez, ve a arreglar tu cuarto. Sí, ahorita, sí. Desobediencia. Tal pareciera que ese pecado es tan insignificante. Pero resulta que es el pecado por el cual el pueblo se desvió a idolatría, el pueblo se desvió a condenación, el pueblo se desvió a juicio. ¿Cuál había sido la ordenanza? Y es aquí donde hacemos remembranza de los 10 mandamientos que desde el inicio fueron dados al pueblo de Israel por parte de Dios. Dice el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 1 a versículo 6. Libro de Éxodo capítulo 20, versículo 1 a versículo 6. Mientras otros pensamientos filosóficos y religiosos dicen que el primer mandamiento es amarás al Señor sobre todas las cosas. El segundo, no jurarás el nombre de Dios en vano. El tercero, santificarás las fiestas. No. Todas las Biblias, incluso la Biblia que se utiliza en otros lugares, aunque tiene 9 libros más que son deuterocanónicos o apócrifos, aún ellas, si vas y buscas Éxodo capítulo número 20, versículo 1, va a decir exactamente lo que vamos a leer a continuación. ¿Cuál fue el primer mandamiento? Dice, y habló Dios a todos esta palabra diciendo, yo soy Jehová tu Dios, no soy Baal, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí viene el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dioses con D minúscula, porque no es el Dios todopoderoso Jehová. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a hacer un alto en el camino. Traducción. Dios tiene su lugar. Es el primero, es la primicia, es el omnipotente, es el todopoderoso. Debería de ser nuestro pensamiento por la mañana y nuestro pensamiento antes de dormir. Es Dios. Pero resulta que la tendencia del hombre es a poner cualquier payasada en su lugar. Cualquier ídolo, cualquier Dios. Cualquier cosa que sustenta nuestra vida y sin ese Dios nos desmoronamos. Cuando nuestro Dios debería de ser nuestro sustento, nuestra roca, nuestro castillo. Pero resulta que a veces en su lugar pongo a mi esposa. Y si mi esposa se me va, me voy. A veces pongo a mi trabajo. No importa la iglesia, no importa Dios, no importa Jehová, no importa nada, importa mi trabajo. Y si me quitan mi trabajo, me desmorono. ¿Por qué? Porque es mi Dios, es mi base, es donde me estoy fundamentando, es mi cimiento. A veces es penoso que en ocasiones nos mortificamos, hermano, por lo que pasa allá afuera, por lo que viene. ¿Acaso no escrito está? ¿Acaso no Dios tiene el control? ¿Acaso Dios es el Todopoderoso? Y acabamos de leer durante la semana, el día viernes, que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Pero no quiero salirme de contexto. El mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nadie puede ocupar mi lugar, nadie. Ese es el primer mandato. Después viene el segundo mandato.
No te harás imagen. Oh, pero aquellos dicen que nosotros tenemos billetes donde vienen caras. De verdad, a veces no sé si tenemos apoplejía en el cerebro o algo raro. Obviamente hay fotografías en la calle, obviamente los textos académicos traen imágenes, pero a veces para pecar tenemos que rodearle, ¿verdad? Y decir, no, es que no adoro, yo solamente honro. ¿Que no es lo mismo? Pero bueno, no te harás imagen, ni ninguna semejanza, ni siquiera algo que te imagines que se parezca a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo del mar. ¿Qué lugar nos queda? Ninguno. Pero realmente se refiere al hecho de no hacerte imagen en un billete. No. Fíjate cuál es la ordenanza. La ordenanza es completa. Versículo 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. No, es que nosotros la veneramos. Es que es lo mismo. Es que es lo mismo. Hoy comenzamos con conceptos que se llaman sinónimos. Son palabras diferentes que son exactamente lo mismo. Así es que le digas, yo solamente me rindo, yo solamente adoro, yo solamente rindo pleitesía, etc. Lo que es lo mismo. Está ocupando el lugar de Dios. Así es que no te inclinarás, no te harás imagen, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a miles de generaciones o a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Sencillo, quebrantó el mandato de Dios. Vivió en pecado y por tanto murió. No físicamente, espiritualmente estaban muertos. Domingo a domingo, o el hermano Leo o el hermano Ernesto se suben aquí. Y es obvio que nos podemos dar cuenta de todo aquí. De la hermana Sonrix, que siempre está, quién sabe qué está pensando, pero siempre está riendo durante todo el culto. No sé si sea hermana, pero bueno. Desde aquí se ven los dormilones. Domingo a domingo, durmiendo, muertos, fríos. Desde aquí se ven los que están platicando durante toda la reunión. Es perceptible, hermano, es perceptible cuando hay un muerto espiritual entre nosotros. No hay que ser un físico matemático termonuclear de la NASA para identificar a un tibio, a un frío, a un muerto. Entre nosotros hay muertos que por no tener una comunión constante con Cristo están muertos, fríos. Y difícilmente hay algo que hacer por ellos. Entre nosotros hay gente que lo que recibe a medias en esta hora y 20 minutos es lo que lo nutre durante la semana. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque si se está durmiendo, ¿qué pudo haber absorbido? Porque si su pensamiento está en su casa o en su trabajo o en sus bienes raíces, ¿qué podrá estar absorbiendo aquí? Los muertos de las series comen cerebros para vivir. El muerto espiritual es un muerto. Es un muerto. Y sí los hay. Desde aquí se pueden ver semana tras semana. Y uno diría, no, tal vez se desveló el día de ayer. Bueno, resulta que toda la semana se desvela. A lo mejor necesitaba un poquito de plática, pero resulta que todas las semanas necesita plática. De los que van al baño constantemente porque ellos están yéndose. Bueno, a lo mejor tienen mal su vejiga. Probablemente la Matrix ya está caída, no lo sé. Pero hermano, no podemos evitar el saber que entre nosotros hay muertos espirituales.
Que siendo la misma predicación y el mismo consejo y las mismas advertencias, hay personitas que llegan y a la semana ya los ves en turbo, ven en su vida considerándola y consagrándola al Señor, ves que se abstienen de aquello que no es correcto, ves que empiezan a tener temor en su corazón, pero hay otros muertos que llevan aquí tal vez semanas, meses, décadas y los ves cada vez más muertos. No sé si existe el concepto de más muerto, pero están muertos. No hay señal de vida espiritual. Viene porque lo traen, viene por compromiso, viene por el qué dirán, viene tal vez por satisfacer los llamados de atención de su pobre conciencia que aún se encuentra ahí. Pero usualmente un muerto no solamente pecará, y ese es el sinónimo y es el resultado y es la consecuencia y la evidencia de que no está vivo en el camino del Señor, está muerto. ¿Cuál es la evidencia de que está muerto? De que no solamente peca, sino que añade pecado a su pecado ya de por sí. Esto es lo que sucedió con el pueblo de Israel, versículo 2. Ahora añadieron a su pecado. No les bastó con pecar, están acumulando pecado tras pecado tras pecado. Así es el pecado, hermano. Imaginemos que una mujer, porque a veces ni son bellas, se te cruza en el camino y empiezas a adulterar. Supongamos solamente. ¿Qué haces? Te escondes. Te vas en las madrugadas. Vas cuando nadie te ve. Y resulta que en algún momento, pues tus cuidados ya no fueron tan buenos. Al rato ya no solamente fue el adulterar, ahora es mentir. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Por qué llegaste a esta hora? Y después ya no solamente será eso, sino herir a tus hijos, herir a tu esposa. Es decir, cuando hay pecado, cuando eres contumaz, no solamente eres pecador, vas añadiendo pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Comienzas con cosas pequeñas y cuando se dan a la luz, finges arrepentimiento, pero no tardas mucho tiempo en el que vas acumulando. ¿Por qué esa es tu naturaleza? ¿Por qué esa puede ser tu naturaleza? Dice, y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Aquí hay un punto interesante. ¿Son importantes las finanzas? No somos de la prosperidad, lo aseguro. ¿Son importantes las finanzas en el cristianismo? Absolutamente sí. Queremos misioneros, pero queremos que por obra del Espíritu Santo les regalen el avión, el boleto del avión, y que por obra del Espíritu Santo alguien tenga compasión de ellos y los alimente, y por obra del Espíritu Santo la vestidura no se rasgue. No, hermano. Una cosa es ser cristiano, otra cosa es ser miserable y mezquino. ¿Serán importantes o no serán importantes las finanzas? En esta iglesia creo que tenemos mucha consideración en cuanto a eso. El hermano Leo, cada que le toca exponer sobre las ofrendas, dice, bueno, si alguno de ustedes tiene una incapacidad o cualquier cosa, por favor, no ofrende. Pero yo me doy cuenta que aun cuando somos los más faltos de capital financiero, a veces lo invertimos en el refresquito, en las papas, en la salida. ¿Es importante las finanzas? Sí, hermano. Yo te mentiría si te dijera que no. Mayormente para el evangelio son importantes. Sí, hermano. Este salón se tiene que pagar, la luz se tiene que pagar, el agua se tiene que pagar. Sí. ¿Hacia dónde destinamos nuestras finanzas? Te voy a decir qué fue lo que hizo el pueblo de Israel. Y no porque quiero que al rato sobreabunden las ofrendas. No me malinterpretes, pero vamos a ese lado. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que pasó con ellos? No solamente habían pecado, sino que añadieron a su pecado destinando sus finanzas para incrementar la idolatría. Añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición. Ellos invirtieron sus finanzas y añadieron a su pecado, enfocando sus finanzas en la creación de sus ídolos. Y lo hicieron según su entendimiento. Lo hicieron según se les ocurrió. No solo rindieron sus finanzas, también rindieron las vidas de sus semejantes. Hay algo bien peculiar, dice, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican.
¿A qué se está refiriendo? Bueno, solamente como contexto, el dios Baal, que en ocasiones se menciona como los Baales porque ya tenían sus figuritas en diferentes lugares, era un dios pagano, el cual era un becerro. Y ellos lo forjaron con oro, con plata. Ese dios pagano, aparte de que el rendirle pleitesía era a través de tener intimidad con mujeres y hombres que no eran tu esposo ni tu esposa, los llevaba a la condenación por ese pecado, pero el gran pecado y el sacrificio era que realmente sacrificaban seres humanos a ese ídolo. El pueblo de Israel no solamente fue mentiroso, no solamente fue contumaz, no solamente fue idólatra, comenzó a ser asesino. Ofrecían sacrificios humanos a Baal. Lo que mayormente se acostumbraba era que ofrecían a sus propios hijos, con la finalidad de obtener ventajas. Es como si en este momento te dijera, vamos a traer a tu hijo, vamos a quemarlo vivo frente de ti para que Dios se congracie, y tú dijeras, sí, sí, sí. Eso sucedía en aquel entonces. Entonces no solamente rindieron sus finanzas, también rindieron la vida de sus semejantes a través del sacrificio de hombres y niños. Si este fue el pecado de Israel, ¿qué podemos aprender en esta mañana para poner en práctica sobre este versículo? Es sencillo, hermano. Si nosotros enfocamos nuestras finanzas a los ídolos y no a Dios, es altamente probable que estemos haciendo lo mismo con nuestros hijos. Ellos van a seguir nuestro ejemplo. Nosotros decimos, qué bueno que no somos de aquella época, no voy a tener que sacrificar a uno de mis hijos, pero ¿qué no es lo mismo? ¿No es exactamente lo mismo el ser un hombre tibio, el ser un hombre contumaz, dirigirme a medias y que mi hijo me vea? ¿A quién va a replicar? A mí. Yo lo estoy sacrificando a mis propios ídolos. ¿Quiénes son mis ídolos? No lo sé. Pero mis ídolos hoy pueden tener diferentes formas que ocupan el lugar de Dios que le debería de pertenecer a Él. Así es que entre nosotros incluso puede haber este mismo pecado. Probablemente tu pasado fue glorioso. Probablemente, hombre o mujer contumaz, tu pasado fue muy glorioso porque Dios tuvo misericordia de ti. Mas ¿qué será en el futuro de tu vida? Mayormente de tu vida espiritual. Versículo 3. Por tanto, a raíz de estos pecados, por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se pasa como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Oye, y aquel hombre que era tan glorioso y tan prepotente, pues ¿qué crees? Que ahora fue como la niebla de la mañana. Hace rato estaba, ahora ya no está más. Como el rocío de la madrugada, solamente dura durante la madrugada. Como el tamo que la tempestad arroja de la era. ¿A qué se está refiriendo? El tamo son las pequeñas tallas, la basurita que se le cae al trigo. No es trigo, es la basura. Cuando viene la tempestad y es arrojada en la era o en el sembradío, la tempestad simplemente se lleva lo que no sirve, lo que no tiene valor. Así es la gloria de un contumaz, como el humo que sale de la chimenea. En un momento está, en un momento ya no existe más. Por tanto, los 4 símiles que utiliza Oseas para el final de Israel es el mismo símil que podemos utilizar para el final de los desobedientes, de los rebeldes, de los contumaces, de los cabezotas. De aquel que se resistió a cambiar su comportamiento o su manera de pensar, a pesar de haberle dado buenas razones domingo tras domingo, a pesar de haberle dado consejos escriturales domingo tras domingo, a pesar de haberle dado advertencias escriturales domingo a domingo, a pesar de darle recomendaciones. Ese será su fin. Un día será, otro más ya no. Por tanto será desechado rápidamente. ¿Por quién? Por nosotros. No, por Dios. Por no tener un valor alguno. En realidad nunca tuvo valor, pues su valor fue provisto por el mismo Dios. No era Él, jamás fue Él.
hermano, asistente, congregante, simpatizante, tus riquezas, tu esfuerzo, lo que disfrutas, necio, no es tuyo. El Señor te lo ha provisto. Y así como la gloria de Israel fue fastuosa, probablemente así va a ser la tuya si insistes en ser contumaz. Desaparecerá y serás llevado como esa basura que no sirve. 700 años promedio después del Éxodo. 700 años promedio después del Éxodo, cuando se les dio esa ordenanza, les vuelve a recordar lo que su amnesia les había hecho olvidar. La bienaventuranza no era por parte de Baal, la bienaventuranza no era por parte de sus amantes, la bienaventuranza y la gloria venía por el mismo Jehová. ¿Recuerdas qué decía Éxodo 20? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Cuánto llevaban? Llevaban unos cuantos días. Y les dijo claramente que él era Jehová, el que los había hecho salir de Egipto. No dijo soy Baal, ni soy cualquier otra cosa, tu trabajo, tu esposa. No, le dijo yo soy Jehová. Y yo soy el que te saqué de la tierra de Egipto. Aquí entre nos. Aquí entre nos. ¿Sabes quién te sacó de la esclavitud, de la porquería donde vivías? Aquí entre nos. Tú no elegiste nada. Tú no decidiste nada. Él nos amó primero. Jehová nuestro Dios, al mismo tiempo que libertó a ese pueblo de esclavitud 700 años antes del libro de Oseas, es el mismo que nos ha libertado en la actualidad. Es el mismo. Y así es como lo hace recordar 700 años después, versículo 4. Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de los amnésicos? Hoy estamos hablando de los contumaces. Es que ese pueblo había olvidado que 700 años atrás se le había dicho que Jehová era quien nos libertaba. Hoy 700 años después, que están todos corrompidos, en el libro de Oseas les vuelve a recordar lo que sus padres debieron de haberles recordado semana tras semana, día tras día, hora tras hora. Jehová tu Dios es el que te ha libertado, y pasarlo de generación en generación. Pero ellos eran contumaces y no solamente tenían pérdida de la memoria. Los ídolos serían pasajeros, hermano. De la misma manera que tus ídolos actuales. Ponte a pensar, ¿por quién cambias al Señor? ¿Por quién? ¿Por la visita de un familiar? Aquí entre nos, tu familiar va a morir. Un día va a morir. Y vas a tener que dar cuentas, y Él no va a dar cuentas por ti. Y no va a ser justificante cambiar al Señor por un ídolo terrenal. ¿Por qué cambias al Señor? ¿Por un torneo de fútbol, soccer? ¿De verdad? ¿Por quién cambias al Señor? Por las finanzas que no puedes descuidar. ¿Quién es tu ídolo? ¿Quién ha ocupado el lugar primordial del Señor? Porque si en Él no confías, en alguien tienes que confiar. ¿Quién es tu ídolo? Ellos no confiaban en Dios, ellos confiaban en un becerro inánime, inmovible, no respiraba. Eso es lo que nos dice el Salmo 115. Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, oh Jehová. No a nosotros. ¿No a nosotros qué? No nos des gloria, sino a tu nombre da gloria, dice el Salmo. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Versículo 4. No así los ídolos, no lo dice así, pero dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen.
Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Versículo 8. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Nuestro pensamiento cristiano católico nos dice, qué bueno que nosotros ya no adoramos imágenes y ya no tenemos, no, yo ya hace tiempo que me deshice de el San y quién sabe quién y de la muñequita de los lagos y que gracias a Dios. Bueno, hermano, no necesitas tener una figura delante para ocupar el lugar de Dios con otra cosa, no es necesario. Probablemente tu ídolo, a diferencia de los ídolos de ellos, si tiene boca y si habla, si tiene oídos y tal vez no escucha, tiene narices y si olfatea, no lo sé. ¿Por quién has intercambiado al Señor? ¿Quién ocupa su lugar? ¿Quién es el obstáculo que se interpone entre tú y glorificar al Señor? Pregunta siguiente, ¿en quién está depositada tu confianza? ¿En quién está depositada tu confianza? Lo más lamentable es que a veces somos nuestro propio ídolo. No vamos a alcanzar la quincena, no te preocupes, de mí va a salir, a ver cómo le hago. No. Yo soy el constructor de mi propio destino. Yo me amo. Yo me respeto, yo me admiro. Los famosos mantras, ¿no? Repítete esto durante 3 veces al día en el espejo y verás que ahora eres campeón y poderoso. Eres un miserable. Así son tus ídolos. Solo hay un Dios, Jehová Todopoderoso, que es capaz no solamente de sacar a un pueblo de la esclavitud de hombres y mujeres, es capaz de sacar de la esclavitud a hombres y mujeres hasta el día de hoy. Bueno, ¿qué tan poderoso es? Que aún esos hombres y mujeres que hoy están como muertos contumaces en este lugar, si Dios extiende misericordia, les puede dar vida y vida en abundancia. Así es nuestro Señor. Así es nuestro Señor. Pero estos hombres, versículo 6, en sus pastos se saciaron y repletos se ensorbeció su corazón por esta causa, se olvidaron de mí. ¿Qué pasó con este pueblo? La devoción del pueblo en el desierto disminuyó mientras la prosperidad llegaba. A veces rogamos al Señor por más sueldo, por un mejor trabajo, y no está mal, hermano. El problema es cuando eso se vuelve nuestro vicio. Ay, pastor, ¿por qué trae un carro del 2019? Ya cámbielo. ¿Para qué? Si todavía jala. No, es que yo tengo que cambiar a fuerza, porque si no, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? En las finanzas, en las finanzas. El Señor se fue por otro lado. Si el Señor permite, cambiaremos. Si el Señor permite que andemos en camión, andaremos en camión. ¿Dónde está tu corazón? ¿Quién es tu ídolo? Cuando Israel se sintió autosuficiente debido a la abundancia que el Señor le permitió en sus posesiones, simplemente le dio la espalda a Dios. ¿Acaso no es lo mismo que sucede con el contumaz? El contumaz confía en su poder. El contumaz confía en su fortaleza, en su intelecto. La autosuficiencia y la no dependencia de Dios es tan destructiva hoy en día como lo fue en el día de Oseas. ¿Sabes qué es lo más peculiar de un contumaz? Que probablemente muerto en sus delitos y pecados, va a llegar un día en el cual el Señor lo suma en la miseria. ¿Sabes qué va a pasar con ese contumaz? Como niñita con vestido rosa va a llegar llorando. Señor, Señor, ¿qué pasó? ¿Cómo? A ver. O sea, 364 días al año eres contumaz y el día de la prueba, ¿ahora crees en el Señor? No entiendo. ¿Cómo? Cuando las cosas iban bien y las vacas eran gordas, Dios no estaba por ningún lado, pero cuando la austeridad y la pobreza tocan a la puerta, suplica, Señor, Señor, mis hijos tienen hambre. ¿Qué pasó?
Durante el tiempo que tu salud era correcta y caminabas y tus pulmones eran fortaleza y te veíamos y eras un roble inamovible, Dios era una burla para ti. Es más, no sabías ni quién era Dios. Venías, pero no ponías atención. No sabías de qué se estaba hablando. Pero resulta que cuando llega ese cáncer en el colon, en el páncreas, en el hígado, milagrosamente te vuelves creyente. Si uno de mis hijos no me obedece y no va a mi casa durante un año y no sé, deja de hablarme y tal vez nunca más sé de él, pero resulta que un día alguien toca abruptamente a mi puerta y me dice: papá, yo, ¿quién eres? No te conozco, hacedor de maldad. El Salmo número 91 no dice quien va intermitentemente y habita con el Señor. Dice al que habita, al que vive. Habitar es estar constantemente. Al que habita al abrigo del Altísimo. Así es que puede ser, última pregunta, puede ser que actualmente vivas cómodamente y que te hayas olvidado de Dios. Repito la pregunta. Puede ser que actualmente vivas, a lo mejor no cómodamente, pero vives conforme a tus expectativas bien. Es decir, vas y trabajas, regresas, ves la tele, te acomodas, descansas. Puede ser que actualmente vivas cómodamente y que te hayas olvidado de Dios. Sí. La respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Qué sucederá entonces? Veamos qué fue lo que sucedió con el pueblo de Israel, versículos 7 y 8. Por tanto, ¿qué? Por tanto, por su desobediencia, por tanto, por ser contumaces, por tanto, por haber idolatrado, por tanto, por ser rebeldes. Por tanto, yo seré para ellos como león. ¿Cómo es un león? A mí me encanta ver videos de leones. A mi esposa no le gustan porque me dice que son muy fríos. ¿Cómo toman a una presa y la destrozan y no tienen misericordia, Presionan el cuello y primero asfixian a la presa, después se van a los intestinos y al corazón y lo despedazan. ¿Cómo es un león? El Señor, si soy desobediente, me va a amar y me va a solapar y me va a decir: no importa, mi niño, porque pues ahí vas, ¿no? Vas. No. Por tanto, yo seré para ellos como un león. Los voy a destrozar. Pero no solamente como un león, sino como un leopardo en el camino. Un leopardo que los acecha. Un leopardo está tras el pasto, solamente esperando en el momento en que te va a destrozar. Como osa que ha perdido a los hijos. ¿Cómo será una osa? Una osa es ruda. Pero quítale a sus hijos y va a ser despiadada. No va a tener misericordia. Seas quien seas y te pongas enfrente, esa osa a la cual le han quitado sus hijos o los ha perdido, tratará contigo. Y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león, como fiera del campo, los despedazaré. ¿Qué sucedió años más tarde, hermano? No a través de la mano de Jehová, pero sí a través de la mano de los asirios y de los egipcios. Josefo, uno de los historiadores de los tiempos antiguos, y algunos historiadores incluso anteriores a él, narran en sus escritos cómo fue de despiadada la invasión por parte de los asirios, la cautividad nuevamente por parte de los egipcios. Las escrituras, algunas de ellas lo mencionan, pero si realmente quieres saber cómo fue esa consecuencia para el pueblo de Israel, busca en los escritos de los historiadores. Hombres que llegaban para poder obtener esas tierras y que eran capaces de tomar a los pequeños niños y azotarlos contra las piedras y desquebrajarlos frente a sus madres.
hombres que sin corazón y sin un gramo de humanidad eran capaces de llegar y tomar a la mujer encinta, a la mujer que esperaba ver, abrirla por la mitad y destrozarla, tal cual como lo hace un león. Con esto estoy diciendo que si tú eres contumaz, que si no entiendes, que si eres rebelde delante de los mandatos del Señor, el Señor mandará un león o mandará una osa o mandará a alguien que te abra por la mitad. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tendrás las consecuencias de tu desobediencia al final de tus días. Probablemente puedas decir que qué bueno que ahora no es físico. No, hermano, yo preferiría que me golpearan o que me hicieran algo, pero la consecuencia es eterna. La consecuencia es eterna. ¿Temer al infierno? No, hermano. Temer a estar alejado de Cristo por la eternidad. Temer es estar alejado de la presencia de tu Salvador por la eternidad. Quiero cerrar en esta mañana con algunos puntos. Número 1, al igual que el pueblo de Israel, que era contumaz, Dios sigue teniendo misericordia de ti. Y semana tras semana, el Señor te da la oportunidad de escuchar el mismo mensaje. El mismo mensaje. No todos reaccionan de la misma manera ante el mismo mensaje. En el pueblo del norte no hubo quien quedara, no hubo uno solo. En el reino del sur, en el reino del sur, en Jerusalén, dicen las escrituras que quedaron algunos hombres fieles. Algunos. No muchos, algunos. Al igual que en aquel tiempo, yo puedo predicar el mismo mensaje cada semana y algunos de ustedes dejarán de ser contumaces, otros continuarán. ¿Por qué sucede esto? Primera los Corintios 1:18. Ya no vayas ahí para no demorar tanto. Primera los Corintios 1:18. Dicen las escrituras, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. De verdad, hermano, créeme que sin ser adivino, porque además es reprobable delante del Señor, yo sé que en este mismo momento hay gente que me está escuchando hablar y dice, viejo loco. ¿Qué se cree? Yo lo sé. Y sé sus nombres y apellidos, yo lo sé. Pero la Escritura me dice que el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, para los que se perderán. Para ellos es locura. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Versículo 21, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. No, hermano, ir a una academia no te va a hacer tener una relación con Dios. Terminar un posgrado no te va a hacer conocer a Dios, te va a hacer tener más intelecto. Pero dice que ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. La salvación no es por un flyer, la salvación no es porque nos pongamos en el semáforo, Dios te ama. No, la salvación viene por la locura, la exposición, el escuchar la predicación de la palabra de Dios. Por ello, hermano, no me importa cuántos meses y cuántos años más deban de pasar. No me importa si Dios permite dedicar mis últimos días para exponer hasta el último suspiro las buenas nuevas de salvación. No me importa cuántos se vayan y cuántos permanezcan. Mi trabajo y el mandato del Señor es que cada uno de nosotros sigamos extendiendo el reino a través de la locura de la predicación. Si Oseas pasó 30 años pregonando el juicio de Dios, mi conciencia me dice que apenas llevo 5 y que el tiempo que el Señor disponga se seguirá hablando del mismo tema en este púlpito, por una sencilla razón, porque el Señor así lo ordenó. Él dejó claridad en los textos bíblicos, por tanto, predicad el evangelio ¿a quién? A toda criatura.
a toda criatura, para que el que creyere y fuere bautizado, ese sea salvo. Mas el que no creyere, el contumaz, el rebelde, el soberbio, el cabezón, sea condenado. Que la gracia, que la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de nosotros, hermano, pero sobre todo su misericordia. Gracia y paz de nuestro Señor.